etc. La Corte Suprema, la Justicia de la Nación, decenas de sentencias, y los tribunales inferiores también, han definido a estos bienes comunes como lo mencioné recién. Tiene un ejemplo de la última sentencia de la Corte Suprema, la causa Mendoza, que dice más o menos lo que expliqué recién. Pero estos bienes o derechos pueden ser dañados y activan lo que se denominan procesos colectivos, que son muy diferentes a los procesos de responsabilidad civil por daños individuales. Entonces, esa es otra cuestión, esto de balances de los 10 años anteriores, pero también perspectiva a futuro, ¿no? Trabajar en las reglas procesales para tutelar en el campo de la responsabilidad civil a los bienes comunes. Esto, a mi criterio, falta todavía mucho. Y luego una tercera categoría de derechos o bienes que pueden ser dañados, que las incorporaba en el proyecto del Código Civil y Comercial y fue borrado del texto final, que finalmente fue código, en el trámite parlamentario, pero persiste, por supuesto, por la jurisprudencia de la Corte. Pueden haber causas Alavi, Badar, genérica, infinidad de causas en materia de derechos del consumidor, el artículo 81 del Código de Defensa del Consumidor de Brasil, el Código Moderno de Procesos Colectivos para Iberoamérica, los proyectos del Código de Defensa del Consumidor, que hoy tienen estado parlamentario, resaltan esta tercera categoría, que es la del derecho de incidencia colectiva, que tiene por objeto la tutela del derecho a individuales homogéneos. Estos derechos son individuales, son divisibles, o sea, tienen las características de la primera categoría, solo que, como decía Lógico, son accidentalmente colectivos, porque son muchos y se producen como consecuencia de un daño madre, ¿no? Esa es un poco la idea de eso, etc. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha desarrollado los 3 requisitos que activan para la tutela de estos derechos las denominadas acciones de clase, ¿no? Tiene que haber un hecho susceptible de ocasionar una lesión a la probabilidad de sujetos, la pretensión tiene que estar enfocada en el efecto común para la clase, y en tercer lugar, si no se viabiliza la posibilidad de una acción de clase, en la cual la sentencia que se dicta hace efecto de la obra, y todo lo que ya conocemos, las acciones de clase, se afectaría negativamente el acceso a la justicia en estos casos. Un ejemplo puede ser este es un caso bastante clásico de publicidad discriminatoria. Era una empresa que promocionaba productos de limpieza relacionando directamente con el rol de la mujer, ¿no? Con regalarle a mamá tal y tal producto de limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Sufrió una sanción, le pusieron una sanción, y esta empresa la recurrió judicialmente y la Cámara la confirmó. Fíjense que se habla de que se reforzaron los estereotipos de género al vincular la exclusividad del desempeño de tareas de limpieza a cargo de las mujeres. La publicidad es idónea para dar por acreditado el motivo discriminatorio que justifica la multa. Esto no afecta solamente a una mujer, sino que afecta a todas las mujeres que pueden sentirse agraviadas por esta publicidad, ¿no? Hay un hecho único, la publicidad, que produce una lesión a una pluralidad de sujetos, ¿no? Derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto intereses individuales homogéneos. Esto, insisto, el código trae claridad a lo que ya venía trabajando la doctrina de la jurisprudencia y es coherente en el artículo 14, que yo mencioné al principio, donde califica estos derechos, con el 1737, cuando define el daño como toda lesión a un derecho de interés que pueda tener por objeto la persona, el patrimonio o los derechos de incidencia colectiva. Pero todo el sistema de responsabilidad civil que regula el código es aplicable a las 3 categorías de derechos, ¿no? Con las salvedades procesales que mencionamos hace un rato y que a mi modo de ver, insisto, hay mucho más para trabajar. Bueno, hay una tercera pluralidad, multiplicidad, que también todos ustedes ya conocen. Voy a hacer un par de líneas nomás porque me dijeron que hay muchos estudiantes aquí. Esto también innova el código y recepta mucho de lo sugerido por la doctrina de jurisprudencia también. Es la pluralidad de funciones, o sea, es un sistema polifuncional de la responsabilidad civil. De mi modo de ver, esto ya lo he dicho varias veces, hoy en día tenemos 2 funciones de la responsabilidad civil que son sistémicas, porque están en el sistema 1708 y siguiente del código, y que son aplicables a cualquier tipo de derechos o de daños a cualquier tipo de derechos, que son la función preventiva y la función resarcitoria. Y luego hay 2 funciones que son microsistémicas o extrasistémicas, porque están en leyes especiales y son aplicables a determinados campos de la responsabilidad civil. La función precautoria aplicable a la materia ambiental y algunas otras cuestiones con las cuales trabaja la doctrina de la organización ambiental,
y la función punitiva de la responsabilidad civil aplicable a las violaciones de consumo, artículo 52 bis, ahora vamos a decir de tu lado. Lo importante es que el centro de la escena de la responsabilidad civil, de acuerdo al código, tal como lo dice la Constitución, tal como se interpreta la Constitución Nacional, es la evitación del daño. Por eso hablamos de responsabilidad civil y no de derecho de daño, porque no hay que esperar que un daño se produzca para que se active el sistema de responsabilidad civil. La Constitución Nacional presupone la altera humana debe, no dañar a otro, no dañar y generar una indemnización. Por eso es central el principio general de prevenir daño, el 1710 del código, que establece básicamente tres ideas. Inciso A, no realizar una conducta que pueda llegar a causar un daño. Inciso B, desarrollar todas aquellas conductas que puedan llegar a evitar un daño, ya sea un aseo, un desarrollo, una actividad. Y si yo con esa actividad logré evitar un daño que iba a causar un tercero, según el inciso B del 1710, tengo una acción de regreso para recuperar lo que gasté. Eso trabajó enormemente la jurisprudencia, así que no voy a decir demasiado. Sí, respecto del inciso C, de no agravamiento del daño. O sea, la función preventiva se activa también cuando hay un daño que se está produciendo, pero que es necesario que no se agrave, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este caso. Este caso era una niña que sufría gravísimas acciones de bullying y de acoso muy graves por sus compañeros, ¿no? Entonces los padres promueven una acción judicial indemnizatoria de estos daños y fíjense, en primer lugar, se aplica, fíjense lo que dice ahí, se aplica a esa relación entre los padres y el colegio la normativa protectora de consumidores y usuarios, ¿no? A los establecimientos educativos. Pero en segundo lugar, el bullying no es solo una cosa de chicos y demás, sino que también en este caso refleja la indebida gestión, detección y prevención de estos actos de violencia del colegio. O sea, el daño se estaba produciendo y el colegio no hizo nada para evitar que ese daño se agrave. Inciso C del 1710, ¿no? Esa es un poco la idea. El código no se queda en este principio general de prevenir daños, sino que recepta una idea para mí trascendental. Yo siempre recuerdo una frase que ha utilizado muchas veces la Corte Suprema en la década del 60 del siglo pasado, causa así, Licote, un poco más cerca, que Mejía contra Soforos y algunos otros. Dice la Corte, siempre que haya un derecho reconocido, debe haber un remedio legal o procesal para hacer valer ese derecho toda vez que sea desconocido. Es decir, de nada sirve legislar con grandes derechos o grandes principios, en nuestro caso de prevenir daños, si no hay una herramienta legal o procesal clara que podamos utilizar cuando ese daño, cuando ese principio general se viola. El código va en esa línea, en el criterio, con el artículo 27.11 y siguientes que regulan la acción preventiva, ¿no? Esto también ha sido muy trabajado con muchos de los profesores que están acá y también con la jurisprudencia. Así que no voy a extender, digo un par de ideas nomás. Me parece importante la amplitud de la legitimación activa que establece el 1712. Todo aquel que tenga un interés razonable en la prevención de daños puede promover una acción preventiva. Esto es importante, la puerta de entrada, el acceso a la justicia. En segundo lugar, me parece importante también hay una norma que está dirigida a los jueces y juezas, el 1713, ¿no? Esto de adoptar los criterios de menor restricción posible del medio judicial más idóneo, son normas claras que los jueces y juezas han aplicado mucho. Y también me parece central la posibilidad de adoptar medidas de oficio. Los jueces y juezas tienen la posibilidad, en mi opinión, en algunos casos hasta el deber, de adoptar medidas preventivas de oficio cuando se puedan generar daños hacia terceros ajenos al proceso, como sucedió en este caso, por ejemplo. Una persona que iba caminando por la calle, por una vereda, estaba en mal estado, había llovido y había cables por abajo, pisa un cable y se muere electrocutado. Se prolonga una acción resarcitoria de daños y perjuicios, que es algo bastante habitual, y acá la Cámara advierte un poco esto. Bueno, si la vereda sigue en ese estado, cada vez que llueve la gente se puede electrocutar. Por más que no me lo pidan, yo puedo flexibilizar el principio de conveniencia procesal y puedo de oficio, porque así me lo permite el 1713 del Código, adoptar una medida preventiva para evitar que el daño se repita en relación a terceros. Entonces, se ordena a la demandada realizar las tareas tendientes a evitar que los vecinos del lugar tengan acceso a cables pegados, etc. ¿No? Bueno, central entonces en la
materia de acción preventiva de estas ideas. La materia de función resarcitoria, el código también ha innovado en algunos casos muchísimo, en la idea del daño que mencioné recién, ha trabajado también manteniendo lo que plantea la materia de la jurisprudencia en materia de relación de causalidad, ha aclarado muchísimo en materia de factores de atribución, ha ampliado la noción de antijuridicidad del daño, resaltando también lo que venía trabajando la doctrina de la jurisprudencia. No estamos frente a supuestos de antijuridicidad subjetiva y formal como el 1066 de Vélez, sino que hoy en día tenemos supuestos de la antijuridicidad subjetiva y material, porque basta con la violación, que una conducta viole el principio de una manera a otro para que se califique como antijurídica si esa conducta no está justificada. Artículo 17 del Código Civil y Comercial, tal como lo dice un poco ahí Jorge Galdós en esta sentencia. Hay una ampliación de los perfiles de la antijuridicidad del daño. Pero en materia de función resarcitoria, es decir, insisto, es enorme la jurisprudencia que hay. Yo quisiera retomar un poco lo que se dijo en los paneles anteriores, que el código trabaja muchísimo en la noción de la fundamentación que tienen que realizar no solo los jueces y juezas, sino mi criterio también los operadores del campo legal, abogados y abogados que litigan, a la hora de cuantificar los daños. En primer lugar, como muy bien lo explicó Hugo Sierra en el panel anterior, el 1746 del Código Civil y Comercial trae pautas claras para cuantificar el lucro cesante o los daños por incapacidad permanente, ¿no? Y a mi criterio, como dice esta sentencia, y ya le quiero muchísimas otras, yo traigo una de cuando recién se empezaba a aplicar el código, a mi criterio no hay forma de llegar a un resultado numérico, a un monto económico, sin explicarlo con una fórmula matemática. No lo hay, y menos con el 1746 del Código Civil y Comercial de la Nación. Como decía antes, hubo todavía tribunales que no aplican o que dicen, bueno, usan los criterios de antes. A mí me parece que esto lo que ratifica es lo que trabaja el artículo 3 del Código Civil y Comercial y muchas otras normas que van en el mismo sentido, que es la fundamentación razonada de las decisiones judiciales. Para mí, si no se rinde una fórmula matemática para cuantificar conforme el 1746, podría entrarse en la nulidad de sentencias por la doctrina de la arbitrariedad de la Corte. Nosotros hemos recogido esto en el tribunal que yo integro y aplicamos una fórmula sin tasa de descuento más lineal desde el daño hasta la sentencia y desde la sentencia a futuro, para la educación de futuro, aplicamos la fórmula CIAR. Y acá lo cito de nuevo Hugo, como él decía, esto genera modificaciones en el comportamiento de la gente. Yo te digo un caso simple y concreto. En la circunscripción que nosotros estamos, tanto los jueces de primera instancia como las partes nos dicen, bueno, ahora hay menos juicios, se arreglan más los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque el segundo debe decir, bueno, acá no se arregla. De la sentencia para atrás, esta fórmula, la sentencia para adelante hacia adelante. Yo te ofrezco esto, que siempre lo que aplica la Cámara y lo va a hacer siempre así, siempre que sea en estas condiciones. Y se arreglan los juicios y se litiga menos. Esa es una idea que me parece importante. Otra idea que ayuda muchísimo el Código Civil y Comercial de la Nación es a un campo que ha habido una discrecionalidad enorme, que es la cuantificación de la reparación por el daño moral o por el daño extrapatrimonial. Hoy en día ya los jueces y juezas no pueden decir, bueno, yo aplico el 20% de la incapacidad o aplico lo que menos parece o lo que sea. No. El artículo 1741 establece el mecanismo de las satisfacciones sustitutivas y compensatorias. Claramente, de mi modo de ver, nosotros también lo dijimos en esta sentencia, en el tribunal que yo integro, debe darse una suma equivalente para ser utilizada actividades, quehaceres, tareas, que propongan cosas, etcétera. Hay que justificar. Después te puede gustar más o menos, pero hay que justificar, porque hay que darle a la parte que está litigando las razones por las cuales se da 100 y no 10 millones. En este caso dijimos, bueno, un paquete turístico para una persona en San Andrés, en Colombia, por 14 días, etcétera. Dijimos en la sentencia, bueno, esto es extra, no lo sacamos. De despegar tal día, un pasaje en clase turista, en un hotel tal, y esto y lo otro. Puede estar bien o mal, pero vos tenés en dónde verlo. Y a mi modo de ver, esto también tendría que aprenderse la demanda al pedirlo, la parte. Y es una obligación de valor, 1772 del Código Civil y Comercial, también trabajó muy bien el Código Civil y Comercial, entonces tenemos intereses a tasa pura, desde la evocación del daño hasta la sentencia, e intereses a tasa bruta desde la sentencia hasta el efectivo pago. Y una última idea, porque ya me queda un minuto, es la otra función de la responsabilidad civil, que yo dije que es extrasistémica,
que es la función punitiva de la responsabilidad civil. Nosotros hemos dicho en varias oportunidades que sería conveniente retornar a lo que planteaba el proyecto del Código Civil y Comercial, que a la vez 2714 la hacía sistémica y por tanto aplicable a cualquier tipo de daño de derecho de incidencia colectiva. Hoy en día lo tenemos regulado en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y tenemos pautas también para su modificación, pero hay una dispersión bastante grande. Entonces también nosotros en el tribunal que yo integro hemos dicho que es necesario también la utilización de fórmulas matemáticas para la cuantificación de los daños punitivos y en este caso hemos utilizado la fórmula propuesta por el profesor y docente también aquí presente, diciendo un poco esto, ¿no? Este era un caso bastante clásico en el cual un banco inscribió erróneamente a un cliente en un registro de deudores morosos y en el Banco Central, etc. Además de eso, se detectó en el proceso, esta sentencia como la anterior, todas están firmes, claro, por eso la comento. Se detectó en el proceso una total desidia del banco, falta de concentración de los reclamos, trabas de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Se impusieron daños punitivos y un poco la idea es esta. La idea de la cuantificación es una cantidad que funcione como sanción, que no sea superior ni inferior a la suma necesaria para generar incentivos, etcétera, etcétera, para desalentar el incumplimiento eficiente o los ilícitos educativos. Lo estoy simplificando. Después entonces aplicamos la fórmula y la explicamos, ¿no? La explicamos con palabras simples que se entiendan, para que estén ahí los cálculos y la gente sepa por qué me condenaste de 25 millones y no sé, 200, porque hoy tenemos márgenes amplios en la Ley de Defensa del Consumidor, está vinculada a las canastas básicas, etc. Pero yo lo veo, y lo veía antes como implicado, lo veo ahora que está en el Poder Judicial, que con un daño similar te dan en un juzgado 2 millones y en otro lado te dan 25. Bueno, eso no puede ser. Acá hay variables a aplicar, las variables pueden ser discutibles, pero yo, esto lo pusimos en la sentencia también, yo prefiero explicar con algo que sea discutible, pero explicarlo, para que después se pueda controlar, ¿no? La fórmula, cualquiera que ustedes quieran utilizar, pero siempre una fórmula va a ser mejor que decir esto, bueno, yo lo pongo porque me parece a mí que eso es cosa. Esa es una idea central. Bueno, nada. Muy rápido, el tema, como les dije, es amplísimo. Dije que no iba a hablar de temas ambientales y lo cumplí. Ha sido un gustazo estar con ustedes acá. Ahora que está presente, le agradezco nuevamente a la doctora Pamela Tolosa. Ella dijo al principio que esta es la última, y en mi caso, efectivamente, va a ser la última jornada del año en la cual voy a participar, al menos presencialmente. Así que me quiero retratar para terminar a la primera, con la cual participé yo, también estuvimos juntos en el panel, que fue la de Neuquén, que se hizo incluso antes de que se cumplan los 10 años, por antes de agosto, y terminar con una idea que la he citado ahí, que después la cité más, y la he citado ahí, que es la última, que me parece que condensa un poco muchas de las cosas que hemos venido hablando en este tiempo. Esa idea se escribió el primer día en el cual empezó a regir el Código Civil y Comercial de la Nación. Los 3 integrantes de la comisión publicaron un artículo cada uno en la editorial de la ley, y lo que yo voy a citar, voy a hacer de cuenta que no está presente la autora porque se va a enojar por lo que yo voy a decir, y voy a decir realmente lo que pienso, que la cita es para mí de la jurista más importante que ha dado la historia de nuestro país, que ha dicho algo así como que los operadores del derecho y los jueces tendrán un rol importantísimo para la puesta en marcha y moderación del código. Todos juntos construiremos molinos y desecharemos muros para que el nuevo instrumento sirva de sólido puente del derecho que fue y el que vendrá en un mundo cambiante y que apasiona, aunque se muestre pleno de incertezas. Eso es un poco la idea. A todos nos generó el código, muchos lo dijeron acá. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos? ¿No aplicamos? No, yo aplico el anterior, el derecho transitorio, no lo aplico, voy a aplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo lindo del derecho, ¿no? Debatir, discutir y ver cómo podemos hacer todo para mejorar la sociedad. Bueno, nada más y muchas gracias.